Buen día para todos. Feliz día a los papás, a los abuelos, a los tíos, y a los que hacen de papá también muchas veces, ¿no? Las mamás que hacen de papá. Muy tristemente, pero es así. Vamos a compartir la palabra. Antes que nada, después que terminemos el mensaje de la palabra, no se vayan porque ahí me dijeron algunas cosas que se van a hacer, alguna sorpresa. Le digo por las dudas porque por ahí el mensaje los aburre y se van antes, pero quédense por lo que van a hacer. Vamos a compartir la palabra en Segunda Reyes. Allí está un poco la historia, parte de la historia de la vida de Elías, ¿no? El título de mi Biblia es Jehová lleva a Elías al cielo en un torbellino. Tremendo, ¿no? Bueno, lo dividí en dos partes porque es largo el pasaje. Leemos allí. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 1, lo que tienen Biblia, que tenemos que traerla siempre, ¿no? Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí lo sé, calla. Y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ahí está la otra parte. Pasó de repente, ¿no? Como colapinto. Algo pasó. Bueno, no importa. Versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, un caballo de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes, que nos bendigas por tu palabra y este pasaje, Señor, nos enseña el paso de Elías a la eternidad, Señor, pero también
de las enseñanzas que tuvo él antes de dejar este lugar. Te lo pedimos, Padre, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremenda, ¿no? La vida de Elías. Esta es una pequeña parte de la vida de Elías. Pero yo pensaba y recordaba que el domingo pasado se nos habló de la resurrección, ¿no? Esa verdad bíblica que nos anima y fortalece a vivir confiados que si nos vamos de este mundo, no nos vamos al cementerio, nos vamos esperando que Jesús regrese y nos lleve al cielo, que va a haber resurrección. Pero también aquí tenemos la seguridad que va más allá de la muerte física, que es la esperanza que nos puede pasar bendecidos los que van a estar cuando el Señor regrese, ¿no? Sin conocer la muerte física. La Biblia nos muestra este hecho en dos personas nos muestra, que pasaron, que fueron llevados al cielo sin conocer la muerte física. Uno de ellos es el que hemos leído aquí en este pasaje, Elías. Su vida fue asombrosa, tempestuosa, tremendamente utilizada por Dios. Su vida por momentos fue, como dice aquí, como un torbellino fue. Como ese torbellino que lo llevó, así fue su vida en algunos momentos que tuvo que pasar, ¿no? Utilizado por Dios. Desde el momento que fue enviado para enfrentar en varias ocasiones al rey Acab, al rey malvado. Lo enfrentó en varias ocasiones. Y bueno, desde allí, siguiendo con la preparación en el arroyo de Querim, aquel arroyo donde fue allí, tomaba agua, era alimentado por los cuervos. Momento donde siguió su preparación, allí su gran victoria con los profetas de Baal, con los 450 profetas de Baal, allí estando en el Monte Carmelo. Una vida de cuando huyó de Jezabel, la mujer, aquella mujer malvada, esposa precisamente de Acab, ¿no? La restauración, alimentado por un ángel también. El camino allí largo hasta el monte de Dios, hasta donde estaba Dios. Todo eso y muchos hechos más podemos encontrar en la vida de Elías. Y que yo le recomiendo leerlo, ¿no? Allí en el capítulo, en el Primera Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 17 al 19, van a encontrar toda una historia tremenda de este hombre, de este siervo de Dios utilizado por Dios, de gran profeta de Dios que fue utilizado por Dios, ¿no? Inclusive lo encontramos también en el Nuevo Testamento, allí, cuando están en el monte de la transfiguración. O sea que era un hombre tremendamente entregado a las manos de Dios para que lo utilice, ¿no? Ciertamente la vida de Elías fue asombrosa. Cuando entró, recuerdo, en la cueva, allí estaba en la cueva enviado por Dios, solo, preparando Dios a esa persona, a ese siervo en la cueva, y mostrándole Dios cómo había sido su vida. Allí estaba él esperando que Dios le hablara, que Dios lo llamara, y Dios lo llamó a salir. Pero cuando escuchó un fuerte viento, poderoso viento, él pensó que tal vez había sido, o que era Dios, ¿no? Que se había presentado muchas veces de esa forma, tremendamente con su poder, pero no era Dios. Y volvió a escuchar un terremoto. Bueno, allí está el poder de Dios manifestándose. Y no era Dios. Y fue un poderoso fuego también allí que se presentó. Bueno, allí está Dios, en ese fuego poderoso tampoco era Dios. Así había sido un poco su vida, su tempestuosa vida. Y Dios le estaba hablando de otra forma, le llamó con un silbido, dice allí el versículo 13, con un silbido apacible y delicado para que él se encontrara con Dios
y saliera de la cueva. Ya había cambiado, ¿no? La vida de este gran profeta. Se inicia allí el camino del profeta por una decisión de Dios a salir de este mundo. Allí se inicia el camino. Ya ahí no lo iba a utilizar más Dios en este lugar, en este mundo, sino lo iba a llevar al cielo. Ese fue el llamado, ¿no? Sabiendo esa determinación de Dios para la vida de Elías, de sacarlo de este mundo, como alguien que le quedaba poco tiempo, sabía, porque la palabra nos dice en el pasaje que él sabía que iba a ser llevado. Incluso los mismos profetas le decían a Eliseo, mirá, lo va a sacar de sobre ti, te lo va a llevar. O sea que sabía él y sabían los profetas que estaban en distintos lugares, ¿no? Allí en Betel, en Jericó. Sin embargo, él siguió obedeciendo a Dios y siguió haciendo la voluntad de Dios. Podía haber hecho, como decimos, la plancha y decir, esperar que Dios lo lleve, no. No. Él tenía el tiempo que tenía en la tierra, debía obedecer a Dios y hacer y agradar a Dios en su obra. Y esto es un gran ejemplo para nosotros, porque recordemos que el Señor prometió llevarnos. O no recordamos, o nos olvidamos que prometió llevarnos. Así como los galileos habían visto que el Señor ascendió, le dijeron los ángeles, no, mira, así como le han visto irse, así lo van a volver a ver. Va a volver. Y esa es una promesa de Dios. Y cantábamos que Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Y a veces nos parece tan lejano. No lo tengamos por tardanza, como dice el apóstol Pedro allí en su carta. No es tardanza, es amor, es misericordia por aquellos que aún no han creído en Jesucristo, por aquellos que aún están perdidos. Ahí, igual que Elías, en estos días nuestro peregrinar en el mundo se va a terminar. Se va a terminar. Según lo que hemos leído, es una preciosa verdad esta, ¿no? Que va a ser llevada al cielo. Y así lo fue con Elías. Y lo fue con otro personaje bíblico que se llamaba Enoc. Allí en el capítulo 5 y versículo 24 de Génesis nos dice que Enoc también fue transportado al cielo sin conocer la muerte. Esto nos habla a nosotros también de nuestro estado, ¿no? Ya seguramente no van a ser personas individuales, sino va a ser la iglesia, sino va a ser un grupo, sino va a ser los redimidos por la sangre de Cristo. Allí nos dice el Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, allí leemos, ¿no?, que nuestro Señor regresará. Regresará para llevar a los suyos, regresarán las nubes. De allí nos llamará. Tendremos un encuentro con Él en las nubes, en el aire. Recibiremos al Señor para siempre y estaremos con Él para siempre. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Primera Tesalonicenses. Y escribió otra carta a los Corintios. Y en una carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice que ese tiempo va a ser corto. Ese tiempo se va a manifestar en un abrir y cerrar de ojos, dice que lo va a hacer. Allí tenemos el texto de 1 Corintios, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de aquellos también que estaban dormidos, que estaban muertos y resucitaron, pero dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a tener tiempo de nada. No pensemos que vamos a tener tiempo de nada. Ya se acabó la gracia, ya se acabó la predicación del Evangelio. Ya el que haya escuchado el Evangelio de la gracia y no haya aceptado a Jesucristo, no podrá aceptarlo más. Allí está, porque dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo lo dice porque estaba vivo. Nosotros lo podemos decir ahora porque estamos vivos. Nosotros seremos transformados. No tenemos fecha, no tenemos hora, no tenemos esto que pueda sucedernos llevándonos el Señor. La gran promesa de Dios que tenemos
los creyentes que creemos en esto, que no tenemos duda de que el Señor va a regresar, que nos va a llevar y también que nos va a resucitar si hemos partido de este mundo. No podemos nosotros cambiar este destino, porque este arrebato que va a ser, este rapto que va a ser, no vamos a poder arrepentirnos. Es un arpazo, como dice la palabra griega, que nos va a retirar, nos va a sacar por la fuerza. No va a haber, me voy a quedar porque se queda mi esposa, porque se queda mi hijo, porque se queda mi padre. No. El Señor te va a llevar. Te va a llevar y te va a cicatrizar esa herida y ese lamento o toda aquella tristeza que haya en vos porque se quedó algún familiar tuyo, te lo va a sacar del corazón. No lo vas a tener. El Señor no te va a llevar para que sufras a quien no encuentres en el cielo. Y de eso se trata, ¿no? Que a veces hay dudas por el destino que tenemos. Puede haber dudas, pero puedes cambiar tu destino final si aún no aceptaste a Cristo. ¿Sabes que hay un solo camino para llegar a Dios, para recibir el perdón de Dios? Y es la persona de Jesucristo. Y a veces podemos pensar, bueno, pero yo creo que hay otra vida después de esta, pero no sé. Y es un razonamiento lógico, ¿no? Pensar que hay otra vida. Pensar que un Dios tan grande y poderoso, omnisciente y sabio, ha hecho la mejor criatura, la mejor creación que es el ser humano, ¿para qué? Para llenar cementerio. O sea, nacemos, crecemos, reproducimos y morimos y allí se terminó todo. ¿Un Dios tan sabio ha hecho eso? ¿O un Dios hizo al ser humano, a su creación, a la mejor creación, lo ha hecho para vivir eternamente con Él? Lo hizo para vivir eternamente con Él. Lamentablemente nosotros cometimos la desobediencia y el error de creerle a Satanás. Y allí caímos. Pero Él vino, como escuchábamos a Marcelo, ahí vino, allí mandó la simiente de la mujer, aquella que fue herida en el calcañar, pero aquella que venció en la cruz a la serpiente antigua o al diablo. Y nos dio nuevamente la posibilidad de que vamos a vivir eternamente con Él. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros caminos lejos de Dios. Y nuestros caminos lejos de Dios son caminos de pecado, porque el hombre no puede evitar que el pecado lo lleve por caminos de pecado, de malos pensamientos, de lo que piensen que haga. Pero con Cristo en el corazón tenemos perdonados esos pecados que hemos cometido y aún lo que vamos a cometer si pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. De eso se trata. Vemos que antes de ser arrebatado el profeta fue llevado por distintos lugares. Pero vemos también que Eliseo no quiso separarse de él. Dice, yo te seguiré a donde vayas. Pensaba yo cuando estudiaba esto, cuando preparaba esto, digo, pero Eliseo, claro, él estaba seguro que Dios lo iba a llevar a Elías. Entonces Eliseo dijo, bueno, yo me quedo con él. Por ahí tengo también la posibilidad de que me lleve al cielo. Qué interesante, ¿no? Lo de Eliseo, que siguió con su maestro, que siguió con aquel gran profeta de Dios. Un lugar donde dice, o donde salió Elías con Eliseo, fue de Gilgal, ¿no? Este lugar es un lugar donde Israel acampó antes de entrar a la tierra prometida. Podemos decir que es un lugar de comunión, un lugar de preparación, un lugar donde Dios les iba a hablar, los iba a preparar ¿para qué? Para que entraran en una tierra prometida
pero donde no iba a ser solamente el caminar fácilmente, sino la obediencia a Dios. Hermanos, todo lo que con Dios hacemos, obedeciéndole y bajo su voluntad, va a ser victoria, va a ser batalla ganada, porque Él nos adelanta que va a haber victoria. Porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte en nuestras vidas y vamos a tener victoria en la batalla. Cuando nosotros nos desviamos un poquito, bueno, allí puede haber los problemas que tuvo también el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida y enfrentando a pueblos que también le ganaron batallas. Pero acá están en Gilgal preparándose en lugar de comunión. Saliendo de Gilgal van a Betel. Allí Betel es un lugar santo para Israel. Un lugar donde se levantaron altares, donde Abraham fue el primero en levantar un altar para Dios y donde hubo un encuentro allí con Dios tremendo, ¿no? Todos los que iban. Porque fue llamado ese Betel la casa de Dios. Así se lo traduce, ¿no? Del hebreo, la casa de Dios. Para Elías era un lugar de reflexión, de oración, de preparación para enfrentar lo que iba a venir. Dios lo estaba preparando. Recuerden que antes de esto Dios le había dicho que lo llevaba. Sin embargo, él estaba obedeciendo y allí estaba recordando todos estos momentos, lugares donde Dios lo había llevado y reflexionado. Recordaba allí de haber vivido en ese Betel una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Vamos a Jericó, dejando Betel. Allí estaba el recuerdo poderoso, manifiesto del poder de Dios en todo sentido, ¿no? Quizás ustedes recuerden más las murallas que se cayeron allí en Jericó, ¿no? Tremendamente. Tremendo poder de Dios manifestándose en victoria y en conquista del pueblo de Jericó. Allí hay pasar de difíciles batallas, por supuesto. Difíciles batallas, difíciles problemas, dificultades, enemigos poderosos. Y yo digo que podemos nosotros llevarnos a nuestras vidas, ¿no? Aquellas batallas que muchas veces se presentan, que no son batallas en el campo de batalla, como fueron estas, pero sí son batallas tal vez en nuestra rebeldía, en nuestra indiferencia hacia Dios, batallas en nuestras adicciones, en nuestros vicios, batallas en nuestros pensamientos, batallas con nuestras dudas, batallas con nuestra falta de fe. Esas batallas libramos. Pero tengamos en cuenta que muchas veces pasando por todas esas batallas, pasando por nuestro Jericó, está el Señor. Está allí el Señor. No solo para alentarnos, animarnos, sino para darnos su poder, como lo hizo en Jericó. Para decir, acá estoy yo. Yo los llevo. Yo no solo los preparo, los alimento, no, sino que también tengo el poder para sacarlos y para poder voltear esas murallas que muchas veces tienen ustedes y que no los deja vivir en paz ni con gozo en las cosas del Señor. Las murallas que son nuestra propia carnalidad, las murallas que son nuestra propia familia, las murallas que son nuestros propios enemigos de todo tipo. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser este tipo, este vecino, este amigo, este padre, esta madre, que me pone estas murallas, que me pone estos problemas? ¿Saben qué te pone el problema? El enemigo que utiliza esas murallas. Tengamos en cuenta que cuando hay personas que no tienen a Cristo, son utilizadas por el diablo. Y tenemos que orar por esas personas. Tenemos que pedirle que Dios la bendiga. Tenemos que pedirle también que Dios le quite esas murallas que nos da a nosotros.
que los libre de esas murallas. A veces pasamos por problemas graves, difíciles, de enfermedades, y bueno, no, tenemos que pedirle para que esas personas que muchas veces están interfiriendo en nuestras vidas, para una vida de madurez y de santidad delante de Dios, no tengan esos problemas que tenemos nosotros. Que los libre Dios de esos problemas. A veces pensamos lo contrario. A veces pensamos en la venganza. O no en la venganza, pero ya Dios se va a ocupar de ellos. No, no, no. Oremos por ellos. Oremos para que Dios no lo haga pasar por semejantes pruebas muchas veces. Podemos estar pasando por Egipto, pero hagámoslo de la mano de Dios. Tomémonos del Señor. Allí está la sabiduría, el poder, y está por sobre todo el gozo. El cristiano que no tiene gozo en este mundo es triste. Es triste que el cristiano que no tenga gozo. Debe tener gozo, porque el mayor gozo que tenemos es la salvación. Y si no tenemos gozo en la salvación, tenemos algo que es de mayor valor que la salvación. ¿Y existe algo de mayor valor que la salvación? Nada existe mayor que la salvación. Bueno, vamos finalmente al Jordán. Sale de Jericó y va al Jordán. Este Jordán representa el final del camino. Allí está el final de su camino. Allí está el recordar que había muerto sus propios intereses, que había dejado su propio yo, que se había negado a sí mismo para seguir a Dios. Aquel llamado de Jesús, ¿no? Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo y sígueme. El negarse a uno mismo. Allí está el Jordán, ¿no? El pasar el Jordán. Aquellos lugares de comienzo, de preparación, de oración, de comunión, el lugar de batallas, el lugar de victorias, pero también el lugar de derrotas. Y el lugar de derrotas, hermano, no nos debe dejar paralizados. El lugar de derrota, como le ocurrió al pueblo de Israel en Jai, debe ser para que pensemos que esa derrota ha sido tal vez el alejamiento de Dios. El alejamiento de la comunión con Dios ha sido esa derrota. Yo me valgo por mí mismo. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo soy todopoderoso. Yo soy sabio. Yo tengo buena salud. Yo tengo buena cuenta en el banco. Yo tengo todo. No tenés nada, le dice Dios allí a la iglesia en Asia. No tenés nada. Estás desnudo. No olvidemos que allí, en esos lugares, está Dios para acompañarnos. Y nos está llamando a pasar por esos lugares, pero nos está llamando a hacer su voluntad, a creer no solamente, sino a obedecer. Porque sin obediencia, la fe no tiene valor. Si creemos en alguien y pusimos nuestra fe en él, debemos obedecerle. Es nuestro amigo fiel. Elías en su partida estaba valorando la importancia de tener a otro en su vida, que fue Eliseo, que lo acompañó. ¿Qué importancia le dio Elías a Eliseo? Porque le dijo, no, vos no te quedes aquí. Si me querés acompañar, acompañame. Y Eliseo, no te acompaño. Y allí estaba. Yo digo que necesitamos, hermanos, esa comunión los unos con los otros en la obra de Dios. Necesitamos esa comunión. Necesitamos que alguien nos dé una palabra, que alguien nos apoye. A veces no creemos que lo sabemos todo y que ¿qué voy a necesitar de aquel que recién empieza, aquel que recién está en el ABC del Evangelio? ¿Sabe lo que me va a necesitar? Una oración. Una oración. Va a necesitar quizás una palabra. Del menos que pensé, va a necesitar la palabra justa para salir del problema. Y en el lugar menos pensado.
Así actúa Dios. No olvidemos lo que dice el profeta Isaías. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Son distintos, son más profundos, más altos, más anchos. De Eliseo se nos dice que mucho antes de la ausencia de Elías fue que su vida fue poderosa en las manos de Dios. Pero allí comienza, ¿no? Cuando es apartado, cuando es dejado, cuando Elías es llevado por los carros de fuego, como dice aquí el pasaje. Pero antes de ser llevado, Elías le dice a Eliseo, Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti. Qué bárbaro, ¿no? Qué seguridad en Elías de decirle, te voy a dar lo que quieras. Y no era porque Elías era todopoderoso, sino porque sabía que Dios le iba a responder. Como lo hizo cuando oró y no llovió por más de 3 años. Y cuando lo hizo, cuando oró y volvió a llover después de 3 años. Conocía tanto su Dios que sabía que le iba a responder, que sabía que él iba a tener una respuesta positiva de parte de Dios. Por eso Elías le dice, pídeme lo que quieras que te lo daré. Eliseo sabía también quién era su maestro. Sabía que su espíritu impetuoso, enérgico, pasional, valiente, osado, humilde, lleno de la gracia de Dios, estaba en él. Entonces Elías quiso pedir y ser heredero. Primero quiso ser heredero de esa gracia y quiso ser heredero de ese carácter de su maestro. Entonces, ¿qué pide Eliseo? Una doble porción del espíritu de Elías. Raro, ¿no? Porque si Elías estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué más puede haber? Hermanos, si Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo, ¿qué más espíritu hay fuera de nosotros? Ninguno. Estamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo obedeciendo a Dios, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo tenemos completo. No vino por la mitad, vino completo. Entonces, estaba conociendo tanto a su maestro Eliseo que pidió tener el mismo carácter que Elías, el mismo valor, la misma humildad, la misma entrega, la misma obediencia que su maestro Eliseo. Una doble porción del mismo espíritu, que lo llenara de tal manera que fuera equipado para cualquier misión, aún más difícil que la que Elías había hecho. La señal de Elías para ser sucesor de Eliseo, ¿no? Para seguir en esa misión que tenía Elías, estaba dada. Eliseo había cruzado el Jordán con Elías, allí estaba, ¿no? Ahora debía seguir solo. Eliseo decía, y tanto lo amaba que lo quiso acompañar, pero ahora debía seguir solo. Pero sabía que el Dios de Elías no lo iba a dejar. Que ya no necesitaba a Eliseo. Ya no lo necesitaba, porque ya tenía a Dios en su vida. Y nosotros, que tenemos a Cristo, no necesitamos a nadie. Así dice el apóstol en su palabra. En Cristo estamos completos. ¿A quién necesitamos? Aparte de Cristo, a nadie. Estamos completos en Él. Y podemos seguir en este mundo gracias a Él. Podemos vivir con gozo gracias a Él. Porque Él va a quedarse hasta los últimos momentos de nuestra vida con nosotros. Nos va a mantener en sus manos y nadie nos va a arrebatar de sus manos hasta que partamos de este mundo. De distintas maneras. Perdiendo la vida o siendo arrebatados por el Señor. Hablar del arrebatamiento, hermanos, en la iglesia es mencionar la promesa más grande que tenemos los creyentes. La promesa más grande que tenemos los creyentes. Por supuesto que nuestro arrebatamiento, dijimos, no es
individual, no es personal, sino es grupal, es la iglesia misma que se va con el Señor. Pero debemos preguntarnos, como mirando a Elías y su vida, debemos preguntarnos cómo esperamos este momento. ¿De qué forma esperamos este momento? ¿Cómo me encontrará a mí si el Señor viene a llevar a su iglesia? ¿Cómo me encuentra? O si viene a llevar mi vida, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo me encuentra? ¿De qué forma estoy esperando ese momento? ¿Lo estoy esperando con fe? ¿Lo estoy esperando con gozo? ¿Lo estoy esperando con la mano en el arado, sirviendo al Señor en la iglesia? ¿De qué modo lo espero? ¿O lo espero indiferente? ¿O lo espero tal vez entreteniéndome con alguna cosa del mundo, con alguna novedad del mundo, ¿no? Cada vez más novedad en el mundo. Y cada vez el enemigo avanza más con esa novedad, cualquiera sea, ¿no? Ahora, el llamado de esta historia es para que nos levantemos y miremos el cielo, no lo alto, lo eterno, ¿no? Muchas veces no estamos, a veces ni esperando ni deseando ese momento. En el corazón hablo, no lo decimos con la boca, pero sí a veces decimos, este mundo tiene sus cosas, nos atraen demasiado, nos tiene un poco atrapado y a veces tristemente no queremos soltarlo, porque estamos cómodos, porque estamos bien, y queremos vivir más. Y bueno, tristemente a veces es eso, no deseando que el Señor venga, no diciendo lo que dice Apocalipsis, sí ven, Señor Jesús. Aquellos cristianos, aquellos judíos que habían cambiado el salón, la palabra de saludo shalom, el paz que decían, lo cambiamos por maranata. Aquella palabra maranata es una palabra aramea que quiere decir, ven Señor, vení Señor. Se saludaban así por la persecución. Maranata se decía. Venía el Señor viene y el Señor viene pronto. No lo tomamos por tardanza. En un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá a buscarnos. Miremos por último el llamado de este apóstol que hace, del apóstol que escribió aquí Tesalonicenses, 1 Corintios, a los romanos. Allí está el texto en el capítulo 13, versículo 11. Conociendo estos momentos, ¿no? Estas verdades, él está enseñando cómo el cristiano debe proceder, pero aquí dice que que vamos a ser arrebatados, ¿no? Pero dice, salgamos de nuestro adormecimiento, de nuestra estasis, despertemos de nuestro sueño. ¿Por qué? Porque se acerca el momento en que vamos a ser llevados. Elías sabía que iba a ser arrebatado, pero ninguno de nosotros sabe el momento ni la hora, pero sí una cosa debemos saber, que va a venir para nosotros ese, entre paréntesis, torbellino para llevarnos al cielo. Y de allí debemos seguir caminando con el Señor, en primer lugar. Debemos seguir sirviendo al Señor, pero debemos estar expectantes en esta venida del Señor. Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. No tengamos ninguna duda. Sigamos en la comunión, en el crecimiento, en la oración, en el estudio de la palabra. Todo eso va a hacer que tengamos mayor presencia del Señor en nuestras vidas. Que cada día que nos levantemos va a estar ahí presente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Si lo sacamos del pensamiento porque no hacemos lo que he dicho, y bueno, allí va esos pensamientos van a ser bombardeados por el enemigo y todas las cosas que hay en el mundo. Ahora, la realidad que tenemos son estas dos verdades, que nos dice la palabra de Dios, la muerte y la resurrección, y el arrebatamiento. Y esto nos llama a pensar
en nuestro destino final, en ese destino que tiene que ver con la reconciliación con Dios. Y yo te pregunto si te has reconciliado con Dios para tener esta promesa y esta realidad que te dice la palabra de Dios, que vas a resucitar para el cielo y que vas a tener una vida eterna si el Señor te lleva. Esta es la realidad que es parte de la reconciliación con Dios. Y esta reconciliación con Dios es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Si no lo has hecho, debes hacerlo para cambiar tu destino final. Si tu destino final está ahora sin Cristo, es la condenación apartado de Dios. Pero puedes cambiarlo, puedes aceptar a Jesucristo, puedes pedir perdón por tus pecados que te han alejado de Dios y puedes recibir la salvación y la vida eterna. Que Dios nos bendiga. A retirarnos de este lugar, vamos a orar por la palabra para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque nos enseña tu palabra aquí en este profeta, Señor, al caminar contigo, al obedecer, al tener comunión. Y también batallas ganadas y perdidas, pero Dios nos enseña que debemos estar cerca tuyo, debemos creer en tus promesas, debemos estar, Señor, en comunión contigo. Padre, bendice cada hermano, cada hermana, cada amigo que ha escuchado tu palabra y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra, Señor, según nuestra necesidad, restaurando las vidas, Señor, dando gozo a aquellas que tienen tristeza, Señor, y salvando a aquellos que están sin salvación en Cristo. Padre, te damos gracias por todo. Te pedimos tu bendición al retirarnos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo digo al retirarnos, pero está a la